lo bendiga. Este jueves hoy nos estamos comunicando, ahorita nos estamos abriendo esta ventanilla, este portal para que todos ustedes escuchen la palabra de Dios. Son las 6 de la tarde y comenzamos a las 6 de la tarde porque teníamos una invitada pero no ha llegado. Entonces vamos a comenzar a hablar de la palabra de Dios en este jueves, que Dios nos ha dado la oportunidad de estar en su presencia y darnos el mensaje para que este mensaje llegue a muchos de ustedes, que son necesarios los mensajes de Dios porque nos edifican y nos ayudan a edificarnos y a cambiar nuestra vida, nuestra manera de vivir. Entonces yo le traigo hoy un mensaje de parte de Dios y quiero compartirlo con ustedes hoy. Precisamente hoy quiero compartirlo con ustedes porque es importante que nosotros sepamos de la Escritura. Es importante que por lo menos en el día o en el transcurso del día o en la noche leamos solamente, así sea, un versículo pequeño y oigamos alabanza. ¿Para qué? Para que no le demos lugar a Satanás para que venga a arrebatarnos y a ponernos pruebas en la vida que a veces que no sabemos si la vamos a pasar. Entonces, esta es una manera de que por este medio, por este canal, podemos entrar a su trabajo, a su hogar, a su familia, a donde quiera que usted esté, en el carro, en el tránsito, podemos entrar por este medio, para que usted escuche la palabra de Dios, para que nadie vaya a decir que no tuvo oportunidad de escuchar la palabra de Dios. Amén. Dice la importancia de la obediencia. Hoy vamos a hablar de la importancia de ser obedientes. Sabemos que los días de hoy hay muchas desobediencias y más en los jóvenes, niñas, aunque en los mayores también hay desobediencia porque se ha perdido el temor de Dios. Ha perdido el temor de Dios. Dios es un Dios agradable y perfecto. Dios está con las manos abiertas para recibirnos. Pero tenemos que ser obedientes a su palabra. No podemos estar todo el tiempo viviendo en la desobediencia y a un lado y poniendo la existencia de Dios a un lado sin reconocer de que Él está en nosotros y que vive con nosotros. Porque el Señor camina a través de nosotros. Entonces dice que cuando tenemos desobediencia, que no obedecemos, ni siquiera obedecemos a nuestros padres terrenales, mucho menos vamos a obedecer a Dios porque no lo vemos. Si no obedecemos a nuestros padres terrenales que lo vemos, ¿cómo vamos a obedecer a nuestro Señor si Él es un Dios real? Él es un Dios real, invisible, que no lo ven, pero Él está ahí, sabemos de su existencia. Pero hay muchas personas que no obedecen ni siquiera a la voz de Dios. Amén. Entonces dice, en la Biblia Dios nos conecta con la fe y la obediencia. Una y otra vez, las promesas de Dios están condicionadas a que sigan las instrucciones que Él te da. La fe y la obediencia van juntas. ¿Por qué? Porque primero tenemos que tener obediencia para que nuestra fe crezca y vayamos de fe en fe. Es la que el Señor nos da a través de la Escritura, de la Biblia. ¿Por qué? Porque no somos nosotros los que como no leemos la Escritura, no sabemos de lo que está pasando a nuestro alrededor. Y si leyéramos las Escrituras, supiéramos ni el peligro latente que estamos todos los días. Por eso tenemos que ser obediente a Dios para que la fe de nosotros crezca y nada nos vaya a pasar. Y eso lo da en las instrucciones. O sea, la Escritura es la instrucción. Es como un pergamino escrito de que Dios escribió para toda la humanidad, para que la viviéramos estrictamente bajo las Escrituras, bajo los mandamientos, porque hay mandamientos que no obedecemos. Y hay personas que ni siquiera se saben los mandamientos. Y los mandamientos Dios los escribió precisamente para eso. Dios los puso ahí. ¿Para qué? Para que fuéramos obedientes y que sacáramos nuestra mejor parte de vivir en el mundo y de ser mejores personas en el mundo cuando somos obedientes y cuando reconocemos que Dios es el único soberano sobre todas las cosas.
Amén. Dice Deuteronomio 5:33. Deuteronomio 5:33 dice: siga por el camino que el Señor su Dios le ha trazado para que vivan próspero y disfruten de larga vida en la tierra que van a poseer. Disfrutemos de larga vida de la tierra que vamos a poseer. ¿Por qué el Señor le hablaba así al pueblo de Israel? Porque el pueblo de Israel era un pueblo irreverente, rebelde. Y el Señor tenía que hablarle con mucha autoridad al pueblo. Igual que está pasando en estos tiempos. El Señor nos está hablando con mucha autoridad en estos tiempos y nosotros no hacemos caso suficiente al Señor para que nosotros le pongamos al Señor en lo que tenemos que poner, en la alto, en el supremo, en todo, en nuestro camino, en nuestro andar, en nuestro pensamiento, en nuestra forma de pensar, en nuestras actitudes. En todo tenemos que poner a Dios, en nuestro trabajo, en nuestro hogar, entregarle a nuestros hijos, entregarle todo en cosas en las manos del Señor, pero sobre todas las cosas ser obediente. La obediencia es algo reglamentario importante que exige el Señor para que podamos nosotros estar en el camino de Él. Si somos desobedientes, no vamos a heredar el reino de los cielos porque estamos viviendo en rebeldía con un corazón lleno de angustia, con un corazón rebelde y duro. Y no es lo que queremos. Dios quiere que nosotros seamos obedientes. Así se lo dijo al pueblo de Israel, que si somos obedientes, que todo lo que nosotros queríamos o todo lo que el pueblo quiere, se le daba. Todo, porque lo dice Deuteronomio. Es muy claro cuando dice: si sigue por el camino que el Señor su Dios le ha trazado para que vivan próspero y disfruten de una larga vida en la tierra que vamos a poseer. Cuando nosotros vamos de un lugar a otro, cuando nosotros vamos a un lugar, es como si estuviéramos nosotros enfrentando o teniendo una meta que tenemos que enfrentar, ¿ya? Cuando decidimos formar un hogar, cuando decidimos poner a Dios primeramente y formar un hogar, entonces es como una meta que tenemos que trazar para que nuestro hogar sea próspero y vivamos la prosperidad, pero primero tenemos que poseer la tierra. ¿Y cuál es la tierra? El hogar, la familia, para que vivamos con prosperidad y en paz. Dice el Salmo, dice: Dios nos ha hecho increíbles promesas en sus palabras sobre la obediencia. De hecho, hay tantas promesas que no pueden enumerarlas todas aquí, pero aquí hay algunas, dice el Señor. Aquí hay algunas que nos están señalando para que nosotros mismos sepamos de que Él es el único próspero, Él es el único que está con nosotros. Él es el único que puede estar en todo. Si nosotros lo obedecemos, si nosotros vivimos en el camino correcto que Él nos ha dado. Dice el Proverbio 16, versículo 20 dice: el que atiende a la palabra prosperará, dichoso el que confía en el Señor. Si yo soy obediente y el Señor me está diciendo: haz esto, y yo soy obediente a lo que Él me está haciendo, yo sé que lo que Él me está diciendo, que por el camino que me está diciendo que yo me vaya, voy a prosperar. Él me va a llevar de la mano, Él no me va a desamparar, pero tengo que ser obediente. Esta es una de las cosas que el Señor nos da para la obediencia, que nos está hablando de la obediencia. Amén. Aquí nos están enumerando algunos de ellos, y en Proverbios 16:20 es una de las palabras que el Señor Dios, todo creador del cielo y la tierra, nos da para que nosotros tengamos en cuenta de que Él es el único que puede llevarnos por el buen camino cuando somos obedientes a su palabra, cuando somos obedientes a su mandamiento, a su ordenanza. Cuando nos sometemos a Él, Él nos lleva por buen camino y nos provee, y nos multiplica, y nos sana, y nos da lugar. El lugar que no tenemos, Él nos lo da. Entonces lo dice una de las citas que Él nos está dando, Proverbios 16:20. Vemos que desde una
perspectiva positiva la importancia y el efecto que tienen las palabras en la vida de los demás. El efecto de la palabra que el Señor nos da a nosotros tiene acción y tiene efectividad cuando nosotros agarramos la palabra y la ponemos por acción, la activamos y yo les garantizo como profeta de Dios de que eso se le va a dar. Dios es grande y maravilloso y Él está dispuesto a cumplir todas las promesas que están aquí, de las cuales les estoy dando algunas, porque es muy largas las promesas de Dios. Les doy algunas, ¿para qué? Para que usted la ponga en práctica y vea lo maravilloso y lo hermoso que es vivir bajo la sombra protectora de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, dice eso. Y en el Salmo 7, Salmo 7, 10 nos dice, mi escudo está en Dios. Mi escudo está en Dios que salva a los de corazón recto. Mi escudo está en Dios que salva a los de corazón rectos. Si mi corazón no está dispuesto a hacer la voluntad de Dios o a ser obediente a Dios, entonces mi corazón no está, es un corazón que está fuera de lugar. Pero si yo soy justa con los demás, Él será justo conmigo por su obediencia, porque Él viene a defender a los justos. Él es un Dios de justicia, que le hace justicia a los justos. Por eso nosotros tenemos que tener en cuenta esta palabra, esta promesa que el Señor nos da a nosotros en el Salmo 7:10. Esta promesa se cumple cuando sabemos que Dios es nuestro escudo. Cuando nosotros tomamos al Señor y lo ponemos por escudo, esta palabra se cumple. Se cumple todos los días en aquellas personas que pone a Dios como su escudo. Porque Él nos da la armadura para que nosotros apaguemos los dardos del enemigo con el escudo. ¿Y cuáles son los dardos del enemigo? Los que nos tira todos los días, saetas, pestilencias. Los que nos tira todos los días, las pruebas. Nos ponen problemas, dificultades y circunstancias que no tenemos, pero se nos presenta en el instante y tenemos que tener la habilidad y la fe y la obediencia para nosotros pasar las pruebas con la mano de Dios. Amén. Dice el Salmo 33, le estoy dando algunas de las promesas que Él nos dio, me dio para que se las diera a ustedes, para que ustedes las pongan en práctica. Es importante, yo como profeta de Dios le digo que es importante que seamos obedientes, porque en la obediencia hay doblegación y hay un corazón contrito y humillado, y ahí es donde el Señor fija sus ojos. Ahí es donde el Señor fija sus ojos para decir: levántate que yo te voy a hacer justicia. Él es el único, pero tenemos que ser obedientes. Es uno de los requisitos importantes que tiene la Escritura. El Salmo 33, 18 dice: pero el Señor cuida a los que le temen, de los que le esperan en su gran amor. Pero el Señor cuida, una promesa, el Señor cuida a los que le temen, de los que esperan en su gran amor. Si el Señor me cuida a mí, es porque yo he sido obediente y le temo. Si yo le tengo temor al Señor, es por obediencia, tengo que ser obediente. Porque nadie conoce la ira del Señor, pero el Señor se aira, ¿sí? Y el Señor, cuando se aira, Él te corrige y te corrige con la vara. Por eso tenemos que ser obedientes. Ese salmo nos lo dio Él, porque esta es una de las promesas que el Señor nos da a nosotros, para que nosotros se la digamos a ustedes, a aquellas personas creyentes que son cristianos y gentiles, que tengan Biblia, busquen en la Escritura y apliquen estas promesas que están ahí para hacerlas accionar en nuestra vida todos los días. Entonces dice que si el Señor nos cuida,
nosotros tenemos que tener temor para que su amor nos llene. Si Él nos cuida, tengamos temor para que el amor de Dios nos llene todos los días y vivamos bajo la sombra protectora de Él. Vivamos como Él quiere que nosotros vivamos, bajo su sombra. Él está en nosotros y nosotros queremos vivir una vida junto con Él. Dice en 1 de Juan 3, 22, dice: y recibimos todo lo que pedimos porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Fíjense esta promesa que está en la Escritura, que es como un pergamino, es como nuestra identidad. Si nosotros cumplimos esto, con obediencia, esta promesa se cumple en nosotros. Y recibimos todo lo que le pedimos. ¿Por qué? Porque le obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que a Él le agrada. Al Señor no le agrada de que usted esté disgustado dentro de su casa, con su familia, con sus hijos. Mire, muchas veces nosotros los padres nos ponemos bravos con nuestros hijos por las cosas que ellos hacen, que no nos agradan, y nos ponemos bravos, pero no podemos tener rencilla dentro de nuestros hogares. Eso me lo dice a mí el Señor. Cada vez que yo discuto conmigo, yo tengo que doblegar, porque yo no puedo hablarle a ustedes la palabra si yo tengo conflictos en mi hogar. No, porque mi hogar tiene que ser el reflejo de que ustedes van a ver, para que ustedes sepan de que la palabra también se cumple en mí. Si yo soy desobediente, a mí muchas cosas malas me van a venir. Pero si soy obediente, Dios me va a hacer justicia en todas las cosas que yo le pida. Amén. Entonces, esa actuación divina nos lleva a responder con amor ante las necesidades del prójimo y muestra que Dios es más grande que nuestro corazón. Esta es una promesa que está allí hecha. Dice que si les obedecemos a Él y le pedimos a Él y le obedecemos en sus mandamientos, los ponemos por orden, hacemos que a Él le agrade, todas las cosas que hagamos sean agradables a Él, entonces esto se cumplirá en nuestra vida. Esto se va a cumplir. ¿Por qué? Porque vamos a hacer cosas que sean agradables a Dios, y Dios nos va a ver con obediencia y nos va a hacer de que nuestra fe crezca y que nuestra intimidad con Él crezca y que nuestra vida diaria, natural del mundo humano, también sea aflorida con entusiasmo colorida, para que nosotros veamos la prosperidad, el amor, el entusiasmo, la alegría y la paz que Él nos proporciona todos los días. Es necesario que esto se haga, porque Él nos lleva, y sabemos que esta palabra nos muestra que Dios es más grande que nuestro corazón. En el Proverbio 28, busquemos Proverbio 28 rápidamente, y nos dice, Proverbio 28, 14, nos dice: dichoso el que siempre teme al Señor, pero el obstinado caerá en la desgracia. Fíjense esta palabra tan hiriente, pero una promesa que se cumple. Dichosos los que siempre temen al Señor, pero el obstinado caerá en la desgracia. Si soy desobediente y vivo y no ando en las cosas de Dios, no hago haciendo el bien, sino que ando haciendo el mal, entonces, y viviendo en desobediencia, entonces mi camino será a la desgracia. Y no es lo que queremos, no queremos que nadie se pierda, queremos que todos vengan. Eso es lo que queremos en este mundo, en la presencia de Dios. Y que le pidamos nosotros al Señor por aquellos que están en eminencia, orar por aquellas personas, orar por los amigos, orar por los hijos, orar por todo, orar por la provisión, orar por el trabajo, bendecir nuestro trabajo, bendecir a todos, para que la palabra sea ejecutada y sea dada entre nosotros y se cumpla. Amén. Dice que esto nos enseña
a que si somos obedientes a Dios, le honramos a Él primero. Tenemos que honrarle a Él primero. Dice el Salmo 34. Salmo 34. Del 9 al 10. Salmo 34 del 9 al 10 dice: teman al Señor ustedes sus santos, pues nada les falta a los que le temen. Los leoncillos se debilitan y tienen hambre, pero los que buscan al Señor nada les faltará. Nada nos faltará si buscamos a ese Dios vivo, real, que está entre nosotros, que existe desde tiempos antiguos, que vive y camina con nosotros, que el Espíritu Santo nos guía y nos lleva por todo lugar y por todas partes. Donde nosotros vamos, el bien y la misericordia nos sigue donde vamos. El Espíritu Santo nos guía y nos evita que nosotros tengamos tropiezos. Y nos proviene de que vengan la desgracia, que vengan los problemas. Porque un problema cuando viene no avisa. Pero si nosotros estamos activos en la palabra de Dios, con obediencia, los problemas pueden venir, pero será solucionado porque usted tiene a Cristo, porque nosotros tenemos todos a Dios. Si tenemos a Dios, todas las cosas que nos vienen, que sean malas, nos van a venir a bien, porque no hay mal que por bien no venga. Amén. Dice la palabra. Sí, por último, si ponemos en práctica la obediencia a Dios y le buscamos por hecho que nada nos hará falta. O sea, demos por hecho de que nada nos hará falta. Cuando usted tiene una necesidad, no se doblegue ante las imágenes, no se doblegue ante una cruz que está maldita. Esa cruz, ahí fue crucificado nuestro Señor Jesucristo y eso sirvió de madero, ahí y nada más, para el puro madero. No se doblegue a la idolatría o no se doblegue a la brujería para que le vaya bien. No lo haga. Sea obediente a Dios y las cosas en su vida cambiarán en todo su entorno. La obediencia es la premisa delante y detrás y de todas las partes de las promesas de Dios que no se han cumplido. Dios te da sus promesas por gracia. Todas las promesas que están en la Escritura se cumplen por la gracia, pero cuando somos obedientes, por gracia. Las promesas de Dios se dan y se cumplen por gracia. Pero tú puedes disfrutar de sus promesas cuando sigues sus instrucciones. Tenemos que seguir las instrucciones de Dios, las instrucciones del Rey de Reyes y del Señor de Señores, que Él nos dio vida y nos dio vida en abundancia. ¿Para qué? Para que vivamos una vida de rectitud, una vida buscándolo, sometiéndolo y poniéndonos a derecho delante de Él, cumpliendo los mandamientos y cumpliendo las ordenanzas y las leyes que el Señor nos dejó. Dios me lo bendiga y me lo guarde. Espero que seamos más obedientes en este tiempo que estamos viviendo para que podamos ver cambios a nuestro alrededor y nuestro entorno y en nuestra familia. Bendiciones a todos. Hasta el próximo jueves.